presenta Inco FNC Cutsa. Pronto, para su préstamo de hasta 500.000 pesos. Pronto, ¿tenés con qué? Seguro Americano, la medicina privada a otro nivel. Catunasí, Terminal Cuenca del Plata, terminal especializada de contenedores Puerto de Montevideo. Salus, orgullo de nuestra naturaleza. Casmu, afiliate por el 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, estamos para cuidarte. Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. SACEM, 70 años siendo protagonistas de las grandes obras de Uruguay. SWAT, consulta con especialistas sin demoras en Clínica del Estadio de SWAT. Plan inteligente de UTE. Hacé la prueba, entrá al simulador y pasate sin costo. UTE, la energía que nos une. Y Gobierno de Canelones, para el lanzamiento de su plan Hogar Sustentable. Buenas noches, gracias por estar ahí. Estamos en La Mira, estamos en BTV. Vamos a tener hoy un contacto con Néstor Gurruchaga, que es el presidente de la Asociación de Usuarios de la Salud Pública y Privada. Tiene algunas cifras interesantes para manejar. Le vamos a preguntar sobre eso. Más adelante vamos a tener al escritor y guionista argentino Hernán Casiari, que escribió un cuento maravilloso sobre la pandemia y como excusa vamos a hablar un rato con él. Pero en este primer bloque tenemos la presencia de Valentina Jiménez. ¿Cómo andas, Gabriel? Buenas noches para todos. ¿Todo bien? Todo en orden. Bueno, vamos a hablar un poco de uno de los gigantes de las empresas tecnológicas informáticas que va camino de instalarse en Uruguay, Google. Exactamente, Gabriel. Hace algunos días nada más se volvió a hablar de la posibilidad de que Uruguay cuente con infraestructura de Google, que Google se instale en Uruguay. Pero vale la pena entender un poco qué significa eso y qué importancia le están dando las autoridades de todo pelo político a esta noticia. Y a continuación lo que te voy a contar, Gaby, y a todos es básicamente, bueno, no solamente qué implica, qué consecuencias puede tener respecto a la venida de otros, sino también, bueno, con qué otro gigante tecnológico también está conversando el gobierno para instalarse y por qué considera que este es un buen momento para captar inversiones. Lo cierto es que cuando vamos a lo concreto de la inversión de Google, lo que anunció días atrás es que compró un terreno en el Parque de las Ciencias, este parque industrial en zona franca, debí decir, que está ubicado en la ruta 101 en el departamento de Canelones. ¿Para qué? Bueno, para muy seguramente instalar allí un data center, que ahora vamos a ver exactamente a qué se refiere con eso. Lo que implica esto, bueno, es que Google haría una inversión en Uruguay a la que todavía no dio el ok, pero si bien no dio el ok 100% seguro, en todos los involucrados con los que estuve conversando hay una casi certeza de que esto comienza a funcionar, a movilizar el terreno en pocos meses. Y esto tiene entusiasmado, como yo te decía, a autoridades de todo pelo político. Eso quedó en evidencia. Podemos compartir algunos tweets de lo que comentaron a partir de esta noticia de la compra del predio, tanto el ministro de Trabajo, el ministro de Industria, pero también intendentes frente amplistas como Yamandu Orsi, esto va a estar en su departamento, o también Carolina Coses, que en su momento tuvo algo que ver cuando era ministra. Esta novedad que, bueno, de la que dieron cuenta meses atrás, debí decir, los colegas del semanario Búsqueda, lo cierto es que ahora empieza a tomar de alguna manera forma, y cuando uno le pregunta a los involucrados, bueno, ¿qué tan relevante es que Google instale un data center acá? Lo que dicen básicamente es que es una cuestión importantísima para Uruguay por dos cosas fundamentales. La primera es marca y la segunda es que marca que Uruguay empieza a jugar o está jugando en las grandes ligas de las empresas tecnológicas internacionales. Y de esto, Gabriel, estuve conversando con el ministro de Industria, con Omar Paganini, que ha estado involucrado en esta negociación con muchísima confidencialidad, con muchos acuerdos de confidencialidad, pero bueno, dentro de lo que podía hablar, esto era lo que me decía sobre la relevancia que tiene para Uruguay que se instale Google. En esta transformación digital que está teniendo lugar en el mundo, hay grandes jugadores, ¿verdad? Evidentemente hay todo un ecosistema con muchísimas empresas y muchísimas personas, pero hay grandes jugadores, los conocemos todos. Google
Apple, Facebook, etcétera. Y esos grandes jugadores, el hecho de que uno de ellos esté definiendo instalarse en Uruguay es una noticia muy importante para el país, porque indica de que el Uruguay está formando parte de las grandes ligas de la transformación digital del mundo. Las decisiones a nivel macro de la energía, del agua, de la ubicación, de los efluentes, del acuerdo ambiental, están marchando. Algunas cuestiones de autorizaciones finales todavía faltan, pero el sistema está, digamos, pronto para que ellos empiecen a tomar decisiones ya más operativas. Hay que resaltar en esto es que Uruguay no solo tiene infraestructura adecuada, sino que además tiene confiabilidad para poder tomar una decisión de largo plazo, como es instalar una cosa de estas. El derrame va por el lado de atraer lo que ya está pasando en Uruguay hace años, que es seguir atrayendo el desarrollo de la industria de la tecnología. Y el hecho de que esté Google también muestra que el país es un país que está en el ecosistema tecnológico del mundo y atrae a otros grandes jugadores, a la vez que probablemente mañana, si esto sale bien, esta empresa pueda tomar otras decisiones de inversión en otra línea, como por ejemplo centros de desarrollo y demás. Bueno, y también estuve hablando sobre este tema con Leonardo Loureiro, que es el presidente de la CUTI, la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, y él lo que hablaba es del efecto multiplicador de las inversiones que puede tener esto, así como también el hecho de que ya ahora hay otras empresas con otros proyectos de inversión que están analizando venir a Uruguay. Miren lo que decía. Ya hay otras organizaciones que están analizando hacer inversiones parecidas a las de Google. Si será tan cierto de que pueden ser inversiones del porte o más grandes que las del propio Google, desde el punto de vista de infraestructura física. Han habido consultas de instalar un data center, pero no para una empresa como Google, que lo usa interno y da servicios a terceros, sino que imaginemos una gran corporación que tiene que tener un data center, lo que se llama utilizan de backup, y piensen que el consumo de energía que tiene un data center, han consultado, han analizado y visto con Antel, por ejemplo, cómo es el consumo de energía, y hay algunas organizaciones que están pensando en cosas que consumen el doble de energía que Antel. Solo ese dato, que es el doble de energía que Antel, implica que lo que están pensando es el doble de grande. Por un lado las dimensiones, ¿no? Estamos hablando de unas empresas más grandes del país, porque claro, esto utiliza mucha energía, pero parece claro que no, a diferencia de lo que podía pasar con Bosnia, digamos, donde se hablaba mucho de la mano de obra, etcétera, acá lo que se habla es de la señal que significa la instalación, porque atrás de esto, si se instala Google, bueno, debe haber la seguridad jurídica, porque esas son empresas bastante complicadas, ¿no? Sí, que vienen con un poder de negociación muy grande. Claro. Y en relación a eso, Gabriel, hay una cosa concreta de la que estuve conversando con algunas fuentes. Tanto es así lo que decía Loureiro, de que hay otras personas, hay otras gigantes que están tratando o evaluando Uruguay como proyecto de inversión, que según algunas fuentes oficiales que estuve consultando, Amazon, el gigante de comercio electrónico, también monstruosa empresa, está también analizando instalar un data center en la región. Hasta el año pasado, Gabriel estuvo analizando instalarse en Bahía Blanca, en Argentina, pero eso el año pasado se enfrió por diferentes circunstancias, y la realidad es que lo que sé es que por estos días el gobierno uruguayo está teniendo conversaciones con directivos de Amazon para que se instalen, para tratar de que esa inversión de data center finalmente venga a Uruguay. Y un dato que se puede relevar en la prensa directamente, el proyecto que tenían para Bahía Blanca era de unos 800 millones de dólares, bastante, un poco más grande de lo que se está previendo para lo de Google, más allá de que las cifras no están exactamente detalladas.
Y en esta línea me pareció muy interesante un concepto, que es que en el gobierno entienden que este es un momento óptimo para captar inversiones. ¿Por qué? Porque por la situación geopolítica regional, básicamente. Argentina está dando y sigue dando muchas incertidumbres para los grandes capitales, está en una crisis muy fuerte, ya sea por la pandemia como económica. Brasil, que usualmente no genera, es un buen lugar para captar inversiones, pero bueno, Bolsonaro sigue dando dudas a los grandes capitales, su manejo de la pandemia, su estilo genera dudas y eso, bueno, lo que me decían es tiende a ahuyentar capitales. Y Chile, que es el otro que notoriamente ha estado captando mucha inversión extranjera, ahora también empieza a generar ciertas dudas a los capitales que miran la situación del país, básicamente, porque acaban de elegir una asamblea constituyente que tiene entre sus integrantes una cantidad muy interesante, bastante grande, de integrantes que tienen reparos con la inversión extranjera, con darle algunos beneficios o hasta piensan en prohibirla o en limitarla. Esto hay sondeos en Chile que van por ese lado y eso lo miran los inversores cuando van a tomar decisiones. Cuando entonces, hay plata de por medio, es terrible, pero cuanto peor le va a los vecinos, mejor nos va a nosotros. Exactamente, entonces lo que dicen, bueno, este es un buen momento para lograr atraer inversiones y en eso están. El caso de Amazon es uno, pero no es el único. Ahora bien, ¿qué es un data center? Para bajarlo a tierra, digamos, básicamente es un gran galpón, por decirlo de alguna manera muy simplificada, con corredores y corredores de computadoras, básicamente. Son, mira, lo estamos viendo ahí en pantalla, eso que estamos viendo es un data center de Google en Estados Unidos. Básicamente son pilas y pilas de computadoras en un edificio de esas características, que lo que hace es almacenar y por donde se almacena y se fluyen los datos. Básicamente, ¿para qué? Para que cada vez que una persona agarra su celular para googlear algo o una computadora, y lo podemos ver bien en una placa que preparamos para dar una idea, que es básicamente eso, tenemos el data center, bueno, se conecta internamente y con otros a través de cables submarinos, y recordemos ahí muy importante que Uruguay tiene una inversión hecha con Google para un cable submarino que une Uruguay con Estados Unidos, para que cada vez que cualquiera de nosotros googlea algo, básicamente la computadora te devuelva una respuesta de manera simplificada. Es como el cerebro que responde. Tiene que haber lugares donde se almacene físicamente la información y bueno, eso Google tiene muchos por el mundo. Concretamente son 21 los centros de datos que tienen todo el mundo, 12 de ellos están en Estados Unidos, solo a uno hay en América Latina, que está en Chile. Mirá. Y si viniera entonces sería el segundo país de América Latina en tener entonces un data center. ¿Qué se sabe de la negociación, Gabriel? Bueno, ellos ya recorrieron el camino de crear una empresa en Uruguay que se llama Eleanor Applications, que bueno, viene negociando desde hace muchos años. Ya negoció una autorización ambiental que está en proceso. Básicamente lo que dicen es que ahora compran el terreno como una manera de garantizarse opciones para que si tienen que ampliar sus posibilidades en la región, bueno, tengan cómo hacerlo. Lo que me decían es, bueno, ellos dejan todo pronto para que cuando precisen eso sea vamos, estamos ahí, básicamente. Lo cierto es que esto viene siendo un proceso muy largo, 4 años de negociaciones para algunas de las autoridades y bueno, esto se da en momentos en que también el año pasado todo el mundo se volcó a Internet, con lo cual las necesidades de data center, de almacenamiento de Google aumentaron muchísimo. Y bueno, estuve conversando sobre este tema también con mucha confidencialidad de por medio con el presidente del Parque de las Ciencias, con Jorge Tomasi, y esto es lo que me decía sobre una particularidad que me llamó la atención, que es que, claro, la gente, las empresas en el Parque de las Ciencias alquilan el terreno. Bueno, ellos compraron y eso implicó una excepción en sí misma. Realmente fueron prácticamente 4 años y medio de negociación. Esto es un anexo y ya es propiedad de Google. Y no afecta el funcionamiento del resto del parque. Esto fue una cuestión especial porque es un paquete de 30 hectáreas, pero en general no están a la venta los metros cuadrados que tiene por ahora disponible el Parque de las Ciencias. Ya se ha construido el 60% de su lugar físico disponible, que así que se alquila. En nuestro caso somos
también articulador de negocios entre los propios usuarios. Y lo que es importante es que siempre se está en la promoción y búsqueda de actividades de alto valor agregado. Bueno, y esto por supuesto va a tener un derrame en el territorio, concretamente en Canelones, y de esto estuve hablando con el intendente Yamandu Orsi. En el año 19, el año 19, donde se planteó la idea. Al principio no teníamos ni idea de qué se trataba, nos empezaron a pedir algunos datos y algunas gestiones con algunos entes públicos, concretamente con OCE en primer lugar, y después UTE. Y en el transcurso de esos análisis nos enteramos de qué venía la cosa, y ahí aparece un acuerdo de confidencialidad. En estos últimos tiempos me consta que el ministro de Industria está por dentro del asunto, cosa que habla bien también, ¿no?, del país, que cambian las administraciones, cambia de orientación incluso el gobierno, y la negociación siguió. Yo creo que eso es parte de la explicación de por qué se elige también Uruguay. Más allá de una señal del departamento, es una señal del país por la dimensión que tiene esto. Lo que sí es cierto es que la construcción es enorme. Y la cantidad de gente que se va a emplear para levantar eso va a ser interesante. O sea, a mí me preocupa, por ejemplo, qué pasa después que se termine de construir lo de UPM. Toda esa gente de la industria o de las empresas vinculadas a la construcción después van a tener que hacer otras cosas. Esto es una linda señal, quiere decir que se sigue pasando la posta. Bueno, y para finalizar, está todo servido, todo lo que podía hacer Uruguay para facilitar que se instale en esta. ¿Qué pasa con la gente? ¿Va a precisar mucha gente? Bueno, no, porque la mayoría está robotizado, van a ser pocas las personas que emplee eventualmente. Para la construcción, dice. Para la construcción sí, para la construcción sí es mucho, después para adentro va a ser poco, pero bueno, se podrían tomar nuevas decisiones. ¿Qué pasa entonces con el sector si Google eventualmente amplía sus capacidades acá en Uruguay u otras? Bueno, estuve conversando con Loureiro y me parece bien interesante para cerrar ver cómo está el sector y qué dicen desde la CUTI respecto a la falta de talento que hay en Uruguay para el sector de tecnologías de la información. En realidad, como va a demandar poca gente, la cantidad de gente que demanda un data center en momento de operación es bastante, o sea, la gente está. O sea, no va a haber ningún problema para Google. Si mañana Google decide dar un paso más y establecer un centro de desarrollo, que es donde ahí sí tendría mayor demanda desde el punto de vista de personal, bueno, ahí sí empieza a jugar el tema de la cantidad de talento disponible. En este momento hay una escasez que hoy ya la estamos estimando superior a los 3.000. Aún el año pasado, habiendo la situación que conocemos del país, entre marzo y octubre creo que fue, publicamos 2.700 llamados laborales. La mayoría de ellos, muchos de ellos no fueron cubiertos y tuvimos que salir a contratar muchas de nuestras empresas personal en otros países. Hoy la solución es migración calificada, es seguir insistiendo con los jóvenes de que estudien tecnología. Y cada vez más es más importante también el estudio del idioma, ¿no? El idioma inglés. Esto último me terminó dando fiebre, ¿no? Sí, te deja aislado. Maldita la educación, ¿no? Porque esto es un problema que empieza y termina en la educación. No solamente en la calidad, sino en orientar a los estudiantes en qué cosa es la que puede conseguir mayor posibilidades de trabajo, ¿no? O sea, 2.700 y no consiguieron gente. Y los índices de desempleo que hay. Y bueno, por eso es tremendo. Vale, muchísimas gracias, la verdad, muy buen informe. Muchas gracias. Vamos a una tanda, ya volvemos.